Bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Nos da un gran gusto tener con nosotros al muy apreciado doctor Edgar Guerra. Edgar es sociólogo formado en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, es maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y es doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld. Desde 2014 pertenece al programa Investigadoras e Investigadores por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, programa que anteriormente fue conocido como Cátedras CONACYT. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores e integrante del Comité Científico de la revista Estudios Sociológicos del Colegio de México. Sus líneas de trabajo se encuentran en el campo de la sociología de los grupos armados, crimen organizado, violencia, seguridad pública, política de drogas y movimientos sociales. Sus publicaciones abordan temas como grupos de autodefensas, organizaciones criminales y comunidades rurales, el movimiento canábico mexicano, las políticas de seguridad y construcción de paz y movimientos sociales en contextos de violencia. Parte de su trabajo ha tenido impacto social, como su investigación sobre el arte, la poesía y la promoción cultural como estrategias de resistencia frente a la violencia. Además, participa de acciones comunitarias de construcción de paz. Recientemente, en Tierra Caliente, Michoacán, le distinguieron como embajador para la paz y la esperanza. Es integrante del Consejo Directivo Colegiado del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras CONACYT, donde desempeña el cargo de secretario general. En esta función participa activamente en el proyecto colectivo destinado a garantizar los derechos laborales de los trabajadores del programa, además de contribuir al fortalecimiento del sistema científico. Hoy, la exposición que nos presenta Edgar tiene como tema Desafíos a la autopoiesis de la sociedad, observando el movimiento antivacunas. Con gran agrado le cedo la palabra a nuestro apreciado doctor Edgar Guerra. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sedano. Es un gusto siempre, lo sabes, estar en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Esta es la tercera vez que estoy aquí, debo decirlo, y prometo que será la última durante los próximos meses, porque siempre me emociona compartir parte del trabajo que hago con la comunidad de este seminario. Y bueno, pues conversar también, por supuesto, contigo. Aprecio mucho la presentación. Y sí, vamos a hablar hoy, justamente hoy que es aniversario, además del inicio de las medidas por parte del gobierno federal en México para hacer frente a la pandemia. Pareciera ser que fue ayer, pero ya tiene sus 3 años, 4 de hecho. Y bueno, pues justo este trabajo habla sobre un desafío, me gusta llamarlo así, aunque vamos a ver a lo largo de la presentación hasta qué punto realmente constituyó ese. Creo que ese no es el tema, sino más bien un poco entender la estructura interna de este movimiento, pero vamos a hablar sobre el movimiento antivacunas. Debo decir que, bueno, voy a permitirme compartir la presentación. Nada más quisiera saber si ya la presentación se está compartiendo, si ya se logra ver en la pantalla. Perfectamente, Edgar. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar desafíos a la autopoiesis de la sociedad observando el movimiento antivacunas. Y justo decía que, bueno, la he dividido en 3 partes, ¿no? Voy a hablar un poquito sobre de qué va esta investigación. Luego la segunda parte, que es la más extensa, es sobre los resultados y finalmente las conclusiones. Pero justo lo que quería decir es que este trabajo lo empecé a diseñar y era un proyecto para entregar a el seminario sobre la pandemia de la sociedad que coordinó, entre otras personas, la doctora Carolina Espinosa. Y bueno, este trabajo también ya se publicó en la revista MAT, en la revista MAT, revista del Magíster de Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad.
Pero bueno, no lo había presentado ya en términos de los resultados que había tenido este trabajo que inició en el seminario sobre la pandemia de la sociedad. Y entonces esta presentación pues va fundamentalmente sobre esos resultados. Como decía al inicio de la presentación, pues hace ya varios años que comenzó este proceso que hoy pareciera ser que es lejano, pero que en realidad pues es todavía bastante cercano de la pandemia por COVID-19, no en México, sino en el mundo. Una pandemia global que tuvo profundas consecuencias en todos los órdenes de la vida social eh, mundial y que por supuesto pues también tuvo sus manifestaciones en el tema de los movimientos de protesta, que es el tema de investigación, la línea de investigación que yo trabajo. En ese momento seguramente se recordarán que eran las preguntas, lo que había era incertidumbre acerca de la naturaleza de esta pandemia y de las consecuencias y efectos que la pandemia iba a traer en la sociedad en general. Y había preguntas tan radicales como la incertidumbre que provocaba, ¿era el fin de la humanidad? Había quien se llegó a preguntar el fin de la autopoiesis de la sociedad, o al menos el fin de la sociedad tal y como la conocíamos. Y por supuesto también se habló sobre, ya venía o ya estaba en puerta, nos encontrábamos en la antesala del fin de la protesta social. Hoy a la distancia estas preguntas suenan, la verdad, bastante fuera de lugar, pero hay que recordar que en ese momento lo que teníamos como horizonte era la contingencia pura, la incertidumbre. No sabíamos exactamente qué es lo que iba a ocurrir a partir de la declaración de pandemia por parte de la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Entonces eran preguntas que estaban en el aire. En ese contexto comenzó a hacerse, pues a publicarse ya estudios sobre los impactos que esto iba a tener en términos del funcionamiento de los sistemas diferenciados de la sociedad, cómo iba a afectar a la economía, cómo iba a afectar a la educación, cómo iba a afectar al turismo, al deporte, a la ciencia misma, por supuesto. Y también comenzaron las preguntas acerca de la protesta social. ¿En qué medida la protesta social se iba a retraer? Iba a dejar el espacio público y quizás iba a comenzar a reinventarse y a reinventar nuevas formas de protesta social. Recordemos además que 2020 fue un año de bastante efervescencia en términos sociopolíticos, de bastante movilización y organización social. No solamente veníamos con una tendencia al alza bastante fuerte, intensa en términos de movimientos de mujeres feministas, sino también veíamos o vimos ese mismo año movilizaciones de tipo racial en Estados Unidos, de tipo social, político en América Latina, en fin, fue un año intenso. Y bueno, pues la pregunta evidentemente en ese momento era pertinente, ¿no? ¿Qué tanto la protesta social iba a cambiar a partir de esta pandemia? Y bueno, así como se comenzó a hacerse preguntas acerca de si venía el fin de la sociedad o el fin de la sociedad tal y como la conocíamos, y así como vimos preguntas también sobre si nos acercábamos a la antesala del fin de la protesta social, curiosamente también comenzaron a manifestarse grupos de protesta que no estaban colocándose en los movimientos de ese momento, sociales, políticos, de género, sino que más bien comenzaron a manifestarse en contra de la pandemia. No solamente comenzaron a cuestionar si esta pandemia realmente era una pandemia producida por un virus o si se había producido de manera natural, o más bien comenzaron a preguntarse si no se trataba de una suerte de complot o de una suerte de complot por parte de gobiernos internacionales, en fin. Comenzó a ponerse pues en duda la propia naturaleza del COVID-19 y comenzó también a ponerse en duda y a criticar la respuesta de los estados-nación, ¿no? La manera en que los gobiernos mexicanos, en fin, estaban haciendo frente a esta pandemia. Y pronto pues, comenzamos a ver un resurgimiento, y ahorita voy a explicar por qué un resurgimiento del movimiento antivacunas, no solamente en México, sino a nivel global, un resurgimiento que fue paulatino, que empezó con ciertos memes, pero que pronto vimos cómo la protesta, incluso a pesar de las medidas de distanciamiento social, llegaron a las calles. Entonces, ese es el contexto en el que inscribo la investigación.
Y bueno, como sabemos quienes estudiamos movimientos sociales, pues siempre es importante y muy interesante saber, pues, qué es lo que está detrás de las personas protestando sobre las calles. Lo que interesa a la investigación académica sobre movimientos sociales, sobre movimientos de protesta, es finalmente esto que llamo aquí la infraestructura de la protesta social. ¿Qué es lo que está detrás y qué es lo que lleva finalmente a que personas decidan dejar la comodidad de su casa un domingo cualquiera, incluso en contextos de distanciamiento social, y por el contrario, salgan y se protesten y se manifiesten en las calles? ¿Qué es lo que ocurre ahí para que haya estos incentivos y para que las personas finalmente estén afuera? En otras palabras, a mí lo que me empezó a interesar era ver sobre estas manifestaciones de protestas antivacunas, ver pues cómo se articulaban, cómo a pesar de los obstáculos, de los impedimentos, como las mismas medidas de distanciamiento social, esas personas salían, se organizaban, se movilizaban, ¿no? Entonces la pregunta era sobre todo por los mecanismos de movilización, por los mecanismos de comunicación que hacían que esta protesta fluyera sobre las calles. Y bueno, también me interesaba no solamente el aspecto de la infraestructura, sino también el aspecto sociocultural, ¿no? Es decir, entender las demandas. Como recordarán o recordaremos, una de las preguntas que nos hacíamos cuando comenzamos a ver a estas personas manifestarse sobre las calles, protestando contra las vacunas, contra las medidas del gobierno e incluso cuestionando la veracidad de una pandemia, lo que nos llamaba la atención a muchos y a los medios de comunicación particularmente era qué es lo que estaban pensando estas personas. Para la mayoría de la población, la enfermedad estaba ahí, el virus estaba ahí y el riesgo estaba ahí. Sin embargo, para las personas antivacunas esto no era del todo así. Ponían, insisto, en cuestión la naturaleza misma de la vacuna. Entonces había que entender qué es lo que estaba detrás, por qué pensaban lo que pensaban, de qué manera habían logrado articular ese discurso y las personas realmente comulgaban de ese discurso. Entonces, esa es la segunda dimensión que a mí me interesaba conocer, no solamente, insisto, la parte de los recursos, de la infraestructura, sino también la parte cultural, cómo articulan sus demandas, cuáles son las creencias que están detrás, en fin. Por supuesto, pues me interesó analizarlo desde una perspectiva sistémica, ¿no? Y bueno, lo que aporta este artículo, que si alguien está interesado, recuerdo, está ya publicado en la revista MAD, en el último número, de hecho, que es un número especial sobre la pandemia de la sociedad, que es producto de ese seminario coordinado por la doctora Carolina Espinosa Luna. Bueno, también hay una contribución empírica en términos de describir de una manera densa a este movimiento o a sus principales estructuras y también contribuir pues a la investigación sobre sistemas de protesta. Bueno, hay una amplia literatura sobre el movimiento antivacunas. Cuando hablo del movimiento antivacunas, estoy refiriéndome a un fenómeno social de tipo histórico y de tipo global. Es decir, no se trata solamente de algo que surge en el contexto de la COVID-19, se trata más bien de un movimiento de muy larga data que comienza incluso a manifestarse, a presentarse en eventos de protesta desde el momento mismo en que comienzan a inventarse las vacunas, ¿no? Allá en el siglo XIX. Es decir, es un movimiento que se viene articulando en distintos contextos y que tiene sus momentos de mayor visibilidad precisamente en esas coyunturas en que hay alguna crisis de salud a nivel mundial, global, y hay una propuesta desde la ciencia con medicinas o concretamente con vacunas. Entonces, el movimiento antivacunas se ha venido manifestando desde mucho tiempo atrás en el contexto de la viruela, en fin, de muchas otras coyunturas históricas. Entonces, mucha de la bibliografía que existe sobre el movimiento analiza precisamente, digamos, los antecedentes históricos del movimiento antivacunas actual, cómo comienza, en qué contextos, cuáles eran sus principales organizaciones, colectivos, en fin, creo que ahí valdría mucho la pena revisar porque hay elementos muy interesantes para entender de una manera muchísimo más amplia lo que estamos viviendo, lo que vivimos en algún momento aquí
en México con este movimiento antivacunas contra el COVID-19. También hay literatura que aborda elementos acerca, por ejemplo, de las motivaciones que hacen que las personas vayan o no vayan a las manifestaciones, que aborda, por ejemplo, también cuáles son los elementos desde el mismo discurso de la ciencia que son contradictorios y que hacen que las personas empiecen a dudar acerca de la coherencia del discurso científico. Hay otros elementos, hay otros estudios que analizan las condiciones, los factores sociodemográficos, o más bien exploran los factores sociodemográficos de los integrantes de estos movimientos o de estas manifestaciones de protesta. Hay también quien estudia, pues, cuáles son finalmente los impactos que esto puede eventualmente tener en términos de salud pública. En otras palabras, si creer en no vacunarse afecta a los índices de vacunación o no. En fin, hay una bibliografía amplia. Creo, sin embargo, que faltaba profundizar precisamente en estos dos aspectos que a mí me interesaban, ¿no? Por un lado, en el caso mexicano, cuáles eran esas condiciones materiales, estructurales que permitían la movilización, la organización, la manifestación, y por otro lado, pues cuáles eran los elementos culturales de identidad, sobre todo las demandas, los programas que habían articulado estas manifestaciones de protesta. Y bueno, pues eso es finalmente lo que yo comienzo a investigar. Me interesaba sobre todo reconstruir, identificar y reconstruir a través de la investigación, pues estos nodos de distinción, estas estructuras de expectativas, ¿no? Que permiten al movimiento constituirse como un sistema de protesta y en ese mismo sentido ir generando sus propias dinámicas. Me interesaba entender, pues, los lenguajes que usaban las personas que ahí se manifestaban. Ahorita vamos a ver un poco sobre eso, los símbolos que utilizaban, ¿no? Para darle sentido a sus acciones, la manera en que se veían a sí mismos, sus identidades, la manera en que entendían sus demandas, es decir, su programa, y también finalmente pues tratar de entender desde qué lugar están hablando los movimientos de protestas en el contexto de las sociedades funcionalmente diferenciadas. Estamos hablando desde la política, estamos hablando desde el derecho, estamos hablando desde la ciencia. Se habla sobre todo eso en el contexto del movimiento antivacunas, pero tiene su código específico. Ya lo teorizó Luhmann y otros más en los escritos sobre movimientos de protesta, pero aquí vamos a ver específicamente de qué hablamos cuando hablamos del movimiento antivacunas. Contexto de distanciamiento social, investigación en línea, eso fue lo que hice. Hice un trabajo sobre todo en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, que era además el contexto más rico en el que se desenvolvían las y los integrantes del movimiento antivacunas. Recordemos que estábamos en una situación de distanciamiento social y la investigación académica también tuvo que adaptarse a estas dinámicas y en ese sentido este trabajo también se adaptó a la coyuntura y hicimos un trabajo etnográfico desde redes sociales y trabajando sobre todo de una diversidad de fuentes como, insisto, páginas de redes sociales, sobre todo canales de comunicación como WhatsApp y sobre todo Telegram, que da mejores condiciones de comunicación. Y bueno, visitando también las plataformas de los principales colectivos con los cuales, con los que identifiqué, ¿no? Ahí sobre la derecha vemos un pequeño screenshot de mi Telegram, donde vemos los canales principales de comunicación de estos grupos, de estos colectivos. Vemos ahí Abogados por la Verdad, Libres Pensadores, Mexicanos por la Verdad, Susana Ricci, que es una de las principales líderes de este movimiento. Ya tiene un ratito que no me he metido, por eso vemos tantos mensajes, pero lo cierto también, y tengo que decirlo, es que son redes sumamente activas. A pesar de que las movilizaciones el periodo de movilización más intenso ocurrió entre 2021 y 2022, lo cierto es que hoy en día esos colectivos siguen manifestándose, hoy en día esos colectivos siguen sumamente movilizados en los canales en los que siempre han estado movilizados, que es como, por ejemplo, Telegram. Bueno, ¿cuál es el principal elemento que identifico y que está teorizado además
en la propia teoría de sistemas, desde los escritos de Luhmann hasta quienes han venido desarrollando la teoría, por solo mencionar algunos, Klaus Schwab, a México, Marco Estrada. ¿Cuáles son los principales elementos el principal elemento, digamos, cohesionador y detonante de las dinámicas de movilización y organización dentro del movimiento antivacunas en México? Pues sin duda alguna es el elemento del miedo, ¿no? Este elemento como un, digamos, medio de comunicación que permite finalmente ir resolviendo el problema, que es el problema basal en teoría de sistemas, el problema de la doble contingencia, ¿no? ¿En qué momento dos personas que no se conocen comienzan a vincularse entre sí y a coordinar sus acciones, ¿no? En el momento en que un elemento fundamental empieza a atravesar no solamente sus experiencias de sentido, sino articular también su capacidad de acción, y ese es el miedo. Insisto, hace 4 años, 2020, el COVID-19 y el anuncio de una pandemia a nivel, de una pandemia, generó incertidumbre y sobre todo esta sensación de no saber qué iba a ocurrir. El tema está teorizado, ¿no?, ampliamente en los escritos desde la teoría de sistemas, pero es un tema que se vive, que se lee, sobre todo en los primeros meses de la comunicación entre estos colectivos. Trabajo de investigación que hice en los canales de Instagram, en las redes sociales de Facebook, fue un trabajo que implicó regresar a los orígenes, ¿no? Empezar a ver las primeras publicaciones, las primeras comunicaciones. Entonces, conforme uno va avanzando en el esquema, en la historia de estos grupos y de estos canales, en esa medida se va dando cuenta la evolución de la comunicación del miedo y cómo el miedo como elemento articulador, pues va empezando a tomar formas cada vez más refinadas. Primero comienza como un miedo abstracto y después termina como un miedo particularmente definido en torno a qué temer, por qué temer, cómo temer, en fin. Entonces, uno va viendo cómo el miedo va articulando, pues finalmente, insisto, estos vínculos que se empiezan a dar entre las personas que forman parte de este movimiento, y se va constituyendo, pues, el elemento articular del sistema de protesta, ¿no? Finalmente. El miedo como un factor de comunicación es enormemente funcional, ¿no? Ya se había teorizado también desde Luhmann, en la medida en que el miedo es sumamente contagioso. Y además permite un elemento que vi muy claramente en el análisis de la información empírica, que era la forma en que el miedo va constituyendo también una identidad entre nosotros que tenemos miedo, por ejemplo, a las vacunas, y entre quienes no tienen miedo a las vacunas y las ven como un elemento de la ciencia sumamente confiable y del que no pasa nada. Ya cuando el miedo comienza a articularse o a definirse de maneras pues muchísimo más claras, ¿no? Pero va permitiendo finalmente ir constituyendo una suerte de distinción entre nosotros y ellos, entre los que tienen miedo frente a esto y los que no tienen miedo frente a esto. Y el miedo también es un elemento bastante interesante porque permite también moralizar la comunicación, ¿no? Es decir, en la medida en que alguien tiene miedo y el miedo se vive y se siente y se comparte como una experiencia única y como una experiencia legítima, en esa medida también se va constituyendo una persona o un agente moral o una estructura de expectativas que también da legitimidad en la medida en que quien tiene miedo y quien vive esa experiencia de miedo tiene también la legitimidad para decir: yo no quiero estar aquí, yo no quiero las vacunas, yo no quiero formar parte de esto, ¿no? Entonces el miedo también va articulando una comunicación moral, ¿no? Que vamos a ver más adelante, que va a ser muy importante, de una comunicación moral que va a dividir, ¿no?, a el sistema de protesta como aquellos que se ven a sí mismos como quienes tienen la razón, quienes están digamos, del lado correcto de la historia, y quienes no lo están, quienes están en contra de
quienes están a favor de la vacuna, de las vacunas, van a ser finalmente esos oponentes a los cuales se va a ir manifestando el sistema de protesta. Entonces, el miedo es un elemento sumamente articulador y, insisto, es el primer medio de comunicación que va a ir articulando las interacciones y las comunicaciones hacia el interior del sistema de protesta antivacunas, y también va a ir permitiendo articular las interacciones hacia afuera del sistema. Bueno, esto ya un poco lo adelanté, ¿no? Cómo se va construyendo también una identidad entre nosotros y entre ellos, y cómo a partir de la comunicación del miedo se van a ir pues constituyendo ya toda una serie de expectativas, ¿no? Que van a permitir finalmente la movilización y la organización hacia el interior de estas personas que en algún momento comenzaron a manifestarse hasta cierto punto de manera espontánea, y cómo con el paso del tiempo van constituyendo ya un todo muchísimo más agregado, muchísimo más amplio, que le va a dar forma a este movimiento de protesta. Entonces, bueno, una vez entendiendo que este es el elemento catalizador y el elemento detonante de la movilización y de las dinámicas internas del sistema de protesta, lo que vino después fue ir entendiendo cómo a partir de este primer detonante, de este gatillante, cómo a partir de ahí se van estructurando toda una serie de expectativas, de estructuras de expectativas, ¿no? Para ir formando quiénes eran participantes, quiénes no eran participantes, cuáles eran las razones para participar, cuáles no eran las razones para participar, de qué manera se organizaban o cómo se organizaban y cuáles no eran las formas legítimas de organizarse, cuáles eran los medios a través de los cuales difundían, comunicaban sus demandas, cómo se va constituyendo el mismo programa del movimiento de protesta, sus identidades y cómo finalmente se pueden ir manifestando sobre las calles, es decir, su repertorio de protesta, ¿no? A partir de este primer chispazo del miedo, se van a ir articulando todos estos elementos que, como sabemos, quienes están interesados en la línea de sistemas de movimientos sociales o de sistemas de protesta, pues sabemos que estas son las principales estructuras de las cuales un movimiento de protesta está articulado, y que son las principales estructuras que permiten entender por qué la protesta es posible, que era mi primera pregunta acerca de las condiciones materiales, ¿no? Entonces, hay una explicación un poco más amplia en el artículo sobre cómo está esto estructurado. Bueno, entonces una vez que entendemos el tema de la comunicación del miedo y cómo esto va a ir detonando distintas estructuras de expectativas, que finalmente son los recursos, las dinámicas del movimiento de protesta, empecé a concentrarme en los quiénes, en los principales colectivos que se identificaban como referente empírico, los principales colectivos que participaban de las movilizaciones y de las protestas antivacunas. Hay muchos, y principalmente estos tres que están aquí son los que tienen una mayor capacidad de convocatoria, y también, y quizás en eso radica la capacidad de convocatoria, una mayor, digamos, articulación en términos de sus discursos que manejan, de sus demandas, y una mayor claridad en términos de sus identidades, de quiénes son y por qué están manifestándose contra el COVID, contra las medidas de distanciamiento social, contra las vacunas. Médicos por la verdad, mexicanos por la verdad y abogados por la verdad. Estos tres colectivos comparten muchas cosas en común, que son las que están abajo, ¿no? Hay personas ahí que habían ya participado de otro tipo de movilizaciones, de protesta, que incluso se habían manifestado contra la pandemia o contra la epidemia de SARS-10, me parece, en 2010, ¿no? Habían participado ya también de otro tipo de manifestaciones de protesta. Entonces, comparten estos tres colectivos que ya habían personas ahí que habían sido parte de otros activismos, y particularmente de activismos antivacunas. Entonces, son herederos de una tradición sobre esto. Al mismo tiempo, estos colectivos comparten que abrevan ideológicamente de otras fuentes.
sobre todo de colectivos en Europa, en Estados Unidos, que también tienen una tradición antivacuna sumamente amplia y que de ahí retoman muchas de sus ideas, no digo que todas, pero muchas de sus ideas, o al menos comparten muchas de sus ideas, muchos de sus posicionamientos ideológicos con respecto a la ciencia, por ejemplo, o con respecto al papel del Estado, por ejemplo, lo comparten con otros colectivos de carácter internacional, globales, que tienen sus sedes en Alemania, en España, en Francia, en fin, es toda, y por eso digo que este es el caso del movimiento antivacunas de México, pero en realidad es un movimiento de carácter histórico y de carácter global. Entonces están conectados con otros colectivos y con otras organizaciones internacionales, ¿no? Estos colectivos tienen una estructura concéntrica, de círculos concéntricos. Hay un núcleo duro, un núcleo de líderes, de personas que tienen como que más claridad sobre los objetivos, que tienen una mayor facilidad para el liderazgo, para encabezar manifestaciones de protesta, y alrededor de estos círculos muy cerrados se van ampliando otros círculos, otras capas, ¿no? De simpatizantes, de activistas más comprometidos, en fin, una suerte de círculos concéntricos alrededor de los cuales se articulan estos colectivos. También tienen todos ellos recursos para organizarse y recursos para protestar, ¿no? Recursos financieros, donaciones, recursos para organizarse, cuentan con medios alternativos de comunicación, sus propias redes sociales, en fin, ¿no? Tienen también sus redes de comunicación, no solamente en Facebook, sino plataformas completas en la red, en el Internet, donde tienen ahí sus programas, en fin. Entonces tienen toda una estrategia de difusión de sus demandas y de sus posicionamientos. Comparten también una suerte de lenguaje común que les permite hablar, tener su propio, una especie de campo semántico, ¿no? Con sus propios lenguajes, con sus propios símbolos, con sus propias maneras incluso de hacer sus infografías, ¿no? Es un análisis en el que me metí mucho, pero uno identifica patrones incluso para construir sus propias infografías que cada uno de estos colectivos elabora y con los cuales salen a las redes sociales. Ellos tienen patrones muy claramente similares para construir sus discursos en distintos artefactos de difusión, por ejemplo, en infografías, en videos, en la manera en que emplean, por ejemplo, también las entrevistas, los testimonios, cuentan con diferentes herramientas para comunicar sus demandas, para comunicar sus posicionamientos, pero todos estos, por muy diversos y diferentes que sean, y aunque provengan de distintas colectivos u organizaciones, tienen un aire de familia que es claramente identificado, ¿no? Entonces, eso es lo que diría por lo pronto con respecto a estos colectivos, que son los principales en los cuales me concentré. Bueno, un poco más sobre el tema es que van construyendo, ya había hablado yo un poquito sobre esto, van construyendo un mensaje a lo largo del tiempo. Yo empecé a analizar estos grupos desde sus primeros chats hasta el año pasado, más o menos como por agosto, y se puede ver en esa línea de tiempo de casi 3 años, se puede ver en esa línea del tiempo cómo va evolucionando sus discursos y cómo van evolucionando también en términos de sus identidades, aunque de eso voy a hablar más profundamente un poco más adelante. Ya hablé de la conexión internacional y de cómo utilizan distintos elementos de distintos, digamos, horizontes discursivos para elaborar sus propios posicionamientos. Es decir, en otras palabras, en sus narrativas vemos que hay apelación al lenguaje científico, apelación al lenguaje político, apelación al lenguaje moral, al lenguaje, a la comunicación del miedo, van armando desde distintos tipos de comunicación, desde distintos referentes de sentido, van armando su propia construcción discursiva y eso lo hace bien interesante y sobre eso también tengo algo que decir al final. Una de las cosas que sí es muy claro es que todos estos colectivos minan, vamos a llamarla así, o buscan minar las instituciones tradicionales de certezas.
las instituciones tradicionales de generación de conocimiento, por ejemplo, las universidades, a los mismos científicos, científicas, estos grupos buscan minarlos, buscan poner en duda la veracidad de sus afirmaciones, ¿no? Es parte de sus herramientas y de sus técnicas para construir su propio discurso. Van también minando la propia, aunque eso no es tan difícil, la propia veracidad de las instituciones políticas, ¿no? Su propia legitimidad de las instituciones políticas, sobre todo de los gobernantes. Van minando también creencias, ¿no? Compartidas hasta cierto punto, como creer que la ciencia es algo que es bueno para la sociedad. Estos grupos lo empiezan a poner en duda. Y finalmente, todas estas técnicas tienen también dos finalidades, ¿no? Una de tipo emocional, es decir, producir un efecto en términos de miedo, de rechazo o de solidaridad, simpatía, y también producir un efecto instrumental, un fin instrumental, es decir, al final del día lo que buscan con sus organizaciones, con sus mensajes que difunden, es que tengan más simpatizantes, ¿no? Bueno, aquí tengo unas imágenes de algunas manifestaciones de protesta de estos grupos. Finalmente podemos ver que no son concentraciones masivas, pero sí tienen una capacidad, me parece, amplia de respuesta, sí logran convocar manifestaciones de protesta en muchas ciudades de México, en muchas ciudades de México. Las concentraciones pueden ser pequeñas, algunas más numerosas, pero sí encuentran eco en muchas partes del país. Particularmente en esta parte de la investigación sufrí un poco porque había convocatorias que se habían hecho en tal fecha, en tal ciudad, y entonces yo iba a los periódicos locales a esa fecha a buscar las imágenes, los videos de esas concentraciones, y realmente fue muy poco lo que encontré de material, lo que me hace sospechar que muchas veces estas concentraciones sí se invocaban, sí había una convocatoria, pero no había, sí había pues un anuncio, pero no había convocatoria, es decir, no llegaban personas a la concentración. Entonces solamente quedaba el registro del anuncio de convocar a una protesta, pero no había el registro de la protesta en sí, ¿no? Y así fue en muchas de las marchas y de las protestas que traté de seguir en las redes sociales, en los periódicos locales, en distintas ciudades del país. Al final me encontré que no había evidencia, no había registro de que la manifestación o la concentración realmente se había llevado a cabo. A pesar de eso, insisto, creo que sí logran tener eco y, bueno, hay mucha evidencia de que en efecto hubo muchas manifestaciones en muchas partes del país. Voy a entrar a la parte del programa. Como nosotros, desde la teoría de sistemas sabemos, un sistema de protesta tiene dos, digamos, lados, ¿no? Lo que es la forma de la protesta, el programa o el tema de la protesta, es decir, contra qué se están manifestando y la identidad, ¿no? Siempre que vemos un grupo de personas organizadas, movilizadas y manifestándose sobre las calles, manifestándose a través de la comunicación del no, es decir, protestando, es decir, siempre que vemos un evento o un movimiento de protesta, debemos de pensar que hay una forma, y esta forma es la del tema o programa, es decir, contra qué se están manifestando, y una identidad, quiénes están manifestando y contra quiénes están manifestando. Entonces, en las láminas que sigue voy a concentrarme precisamente en esta forma del movimiento antivacunas. Por un lado, su programa, el tema con el que están posicionándose, y de otro lado, quiénes son o cómo asumen ellos sus identidades, cómo van construyendo una identidad medianamente común. Bueno, en el tema de la protesta, pues el tema finalmente permite decir contra qué se están manifestando. Y como ya hemos visto, bueno, pues se están manifestando principalmente contra las medidas que se está tomando por parte de los gobiernos contra el COVID-19, pero eso los empieza a llevar más allá, comienzan a cuestionar en sí mismo la propia idea de la pandemia, de que la pandemia realmente sea algo que está ocurriendo. Cuando nosotros vemos desde fuera y sin conocer plenamente al movimiento antivacunas, sin haberlo estudiado, cuando nosotros desde el sentido cotidiano vemos al movimiento
antivacunas, y así lo consignaron muchos medios de comunicación, pues lo que vemos finalmente es cierta irracionalidad detrás, ¿no? Al menos ese es el discurso común, o ese era el discurso común. Pensar que quienes estaban manifestando contra las vacunas, pues no tenían razón, no estaban comprendiendo, no tenían quizás el nivel educativo para entender el discurso de la ciencia, etcétera, etcétera. Esas eran las principales maneras de etiquetar al movimiento antivacuna. Y nada más falso, debo decirle, ¿no? Hay toda una coherencia detrás, hay toda una estructura discursiva sumamente apuntalada, incluso quienes van construyendo este discurso son médicos, son abogados, son, en fin, personas que han trabajado, conocen el discurso legal, conocen el discurso científico y lo utilizan precisamente para construir un discurso antivacunas, anti-COVID-19, ¿no? Lo cual es sumamente interesante. Vemos también en el discurso antivacunas otros elementos, sí, quizás ahí sí ya no científicos, ahí sí quizás ya no jurídicos, pero vemos otros elementos como elementos religiosos que también tienen un papel funcional dentro de la manera en que se va articulando el programa antivacunas, ¿no? Una de las, aquí vemos cuáles son, digamos, sus contribuciones de cada una de estos grupos y colectivos. Por ejemplo, los médicos por la verdad fueron muy enfáticos en empezar a desmontar la solidez del discurso científico, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, los chats y los mensajes y los comunicados de este colectivo de médicos por la verdad, lo que hacen es finalmente, desde el discurso de la ciencia y con estrategias de la ciencia y del discurso científico, comienzan a hacer una crítica al conocimiento científico y comienzan a enfatizar, por ejemplo, pues los riesgos que sí existen en la producción de algunas vacunas. Comienzan a enfatizar, por ejemplo, los riesgos que sí existen en la eventual propagación o mutación del virus. Entonces comienzan a tomar los propios elementos que el discurso científico reconoce como de riesgo y los empiezan a exponenciar y les empiezan a dar una mayor capacidad de resonancia. Adoptan el lenguaje, pues, de la ciencia, adoptan toda la parafernaria simbólica de la ciencia para hacer sus propios comunicados, para hacer sus propias infografías. Por ejemplo, vamos a ver cómo este colectivo de Médicos por la Verdad oficial pues comienza a hacer imágenes, infografías donde aparecen personas en un laboratorio, ¿no? Es decir, reconociendo la importancia de la ciencia, pero al mismo tiempo colocan elementos que pueden producir temor, ¿no? Como por ejemplo imágenes quizás de un virus que se empieza a multiplicar, lo que quieren decir es que quizás fueron dentro de los mismos laboratorios científicos donde se creó el COVID y que no fue una situación natural. Es decir, empiezan a hacer resonancia desde el discurso científico para minar, insisto, la credibilidad del conocimiento científico o al menos de las hipótesis hegemónicas sobre el COVID-19 y comienzan a construir sus propias ideas de dónde pudo haber venido el virus en su momento. Y por otro lado, ahí mismo, en este mismo campo semántico, desde la medicina, desde la ciencia, pues muchas personas empiezan también a cuestionar, por ejemplo, el comportamiento ético de los científicos, de los médicos, médicas, ¿no? Y comienzan a decir, es que la ciencia, por ejemplo, sí tiene su racionalidad, pero el problema es que quienes hacen ciencia están cooptados o capturados por los grandes intereses económicos de las farmacéuticas, por los grandes intereses políticos de los estados, y en ese sentido, pues no es que la ciencia no sea válida, sino es más bien quienes hacen ciencia quienes son cuestionables. Entonces empiezan a construir una serie de herramientas, pues, para deslegitimar a la ciencia, deslegitimar el discurso hegemónico oficial de la ciencia sobre el COVID-19 y construir sus propias narrativas. Los abogados por la verdad, ellos tienen otras herramientas. Ellos se van desde el discurso jurídico y político para cuestionar las medidas del Estado, las medidas del gobierno frente a la pandemia. Fundamentalmente desde una posición libertaria, comienzan a criticar, por ejemplo, cómo las medidas del gobierno
son medidas que se entrometen en la vida, en la libertad, en los derechos de las personas, como los estados tienen sus propios intereses de control y de dominación y de manipulación, y en ese sentido las medidas de distanciamiento social e incluso la idea misma de la COVID-19, pues es una manera de lograr ese control, lograr esa dominación de poblaciones, y comienzan pues a argumentar y a construir sus propias narrativas a partir de estos elementos jurídico-políticos. Es importante decir que, dado que estos tres colectivos, como decía desde hace rato, forman parte de un mismo campo, forman parte de un mismo movimiento, pues estas diferentes líneas, la científica, la jurídico-política, se van articulando, se van acoplando de una manera bastante tersa, incluso tengo que decirlo, y van haciendo un discurso con diferentes dimensiones. No son cosas separadas. Lo que dicen los médicos no se separa de lo que dicen los abogados, sino que en muchos momentos se articulan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablan de científicos o científicas no éticos que están capturados por los grandes intereses de los estados-nación, de los gobiernos perversos, pues en ese momento están conectando con las tesis que construyen los propios abogados. Y bueno, hay una dimensión más de este discurso antivacunas, que es sobre todo la que impulsan los ciudadanos por la verdad. Ellos desarrollan la dimensión, bueno, si ya tenemos evidencia científica, y ahí están los médicos diciéndolo, de que el COVID-19 no existe, y de que es más bien una manipulación de las grandes farmacéuticas. Y si ya tenemos evidencia de los propios abogados que con sus discursos jurídico-políticos nos han demostrado que se trata de una manipulación con fines de control de los cuerpos y de las mentes de las poblaciones, los ciudadanos por la verdad se preguntan, ¿y por qué la gente sigue creyendo en el COVID-19? ¿Por qué la gente sigue creyendo que es importante vacunarse? ¿Por qué la gente sigue creyendo que es importante quedarse en sus casas? Y esta ala del movimiento antivacunas desarrolla la hipótesis de justamente la alienación de las personas, ¿no? Dicen, claro, se trata la población de individuos, ¿no? Que tienen o no tienen una posición crítica, que están alienados, que es una sociedad enferma, con psicosis, con paranoia, sumisa, una sociedad le llaman del mínimo esfuerzo, y es así como explican que pues el gran porcentaje de la población no comulgue con los discursos o con las posiciones del movimiento antivacunas, ¿no? Esa es la manera en que resuelven ese problema que faltaba en el rompecabezas para tratar de entender ellos mismos por qué estaban ahí solos y no encontraban resonancia en el resto de la sociedad frente a sus posicionamientos. Entonces vemos, esta parte me parece muy interesante porque vemos cómo, y insisto, quizás en el artículo lo expongo con mayor claridad, permite entender pues la racionalidad que está detrás del movimiento, los fundamentos que van sosteniendo estos posicionamientos que para una persona que está fuera de esto pudieran parecer irracionales, pero no lo son en lo absoluto, tienen una racionalidad intrínseca y eso lo hace sumamente interesante en términos de su constitución interna. Bueno, ahora pasemos al tema de unos elementos que ayudan a armar el discurso. El discurso, insisto, es un discurso muy racional, muy bien articulado, pero que evidentemente utiliza otros elementos para darle mayor fuerza, ¿no? Utilizan figuras de autoridad, ¿no? Es decir, ya hablaba hace rato de la parafernalia de la ciencia, las infografías, los chats, los comunicados, los mensajes, todo apelan siempre a elementos simbólicos de la ciencia, ¿no? Un científico, una científica con una aguja, apelan a figuras de autoridad, mencionan a grandes y reconocidas figuras científicas para que veamos nosotros que en realidad es una posición compartida por grandes mentes ilustres de la ciencia. Comparten un lenguaje común, ¿no? Un lenguaje donde la ironía de sí, que ahorita la voy a analizar un poquito más, es fundamental, ¿no? Empiezan a hablar sobre
hacer mofa de quienes creen en el discurso hegemónico de la ciencia, empiezan a hablar del coronacircus, de la farsemia, del coronatimo, de las medidas satanarias, de los COVID zombies, de la pandemia. Es bien interesante ver todos estos elementos que van a ir construyendo a lo largo de su desarrollo. Evidentemente utilizan muchísimo las emociones, como ya había mencionado al principio, ¿no? La dimensión emocional es fundamental para buscar que su discurso, que su programa tenga resonancia, ¿no? El miedo, la angustia frente a la vacuna, y buscan también, evidentemente, producir empatías, solidaridad y comunión con su movimiento, y la legitimidad, ¿no? De utilizar referentes intelectuales y científicos. Bueno, ahora vayamos, ya estoy acercándome un poco al final. Vayamos ahora a la parte de la identidad, ¿no? Hace rato hablaba de cómo finalmente un movimiento de protesta tiene una forma, por un lado el programa, las demandas, contra qué se movilizan, sus discursos, y por otro lado sus identidades, es decir, quiénes somos, cómo nos vemos, qué pensamos de nosotros mismos frente a los demás, ¿no? Y bueno, a lo largo del análisis uno va viendo cómo se va a ir desarrollando esta identidad como antivacunas. Finalmente se reconocen como antivacunas, alrededor de otras muchas cosas, como se reconocen como libertarios, como se reconocen como, en fin. Lo que busca pues la identidad es que da un reconocimiento, ¿no? Común, un paraguas de reconocimiento común a todas y a todos quienes forman parte de esto. No, la identidad no renuncia a creer y verse a sí mismos como personas que creen en la ciencia y que la ciencia tiene elementos que ofrecer, pero no esta ciencia que dice que el COVID-19 es una realidad, sino otra ciencia. Se ven a sí mismos como personas con una rectitud moral, como quienes están del lado de la razón y por tanto quienes están del lado de la historia, de la moral, de quienes tienen razón. Se ven también como parte de una red global. Ellos reconocen que no están solos en México, sino que forman parte de un movimiento histórico y también de un movimiento amplio. Los diferentes grupos se ven a sí mismos también como médicos, se ven a sí mismos también como abogados o abogadas, se ven también a sí mismos como ciudadanos, como ciudadanas comprometidas con su país, y también se ven como defensores de la libertad, contra los atropellos de la pandemia. En fin, hay toda una estructura amplia, semántica, que le da sentido a su identidad como grupo. Hay tres mecanismos interesantes de cómo la identidad se va reforzando. Uno es el de la semejanza, que es el que acabo de hablar un poco, que todos comparten elementos en común, todos son médicos o médicas, forman parte de una red, tienen los mismos miedos, las mismas ansiedades, ¿no? La otra es la ironía de sí, reflexionan mucho sobre sus propias posiciones. Recordemos que si algún movimiento, bueno, en realidad todos, pero una de las características del movimiento antivacuna o uno de los fenómenos del movimiento antivacuna que vimos mucho en las redes sociales fue los constantes ataques por parte de quienes no eran parte de este movimiento, ¿no? Personas que decían, los del movimiento antivacunas no entienden, están mal, no estudiaron, en fin, una cantidad enorme de etiquetas. Y mucho de esto permitía una reflexión hacia el interior de las antivacunas o del movimiento antivacunas, permitían una reflexión que atravesaba por la ironía. Uno ve en las conversaciones y se nombran a sí mismos como personas que hacen complot. Sí, es que nosotros somos especialistas en el complot. Sí, es que nosotros somos especialistas en no creer en esto. Y ese proceso de ironizar sobre sí mismos me pareció muy interesante porque al final del día les permitía reelaborar muchos de sus argumentos. Si se les acusaba de fundamentalistas, reflexionaban acerca del fundamentalismo y daban argumentos de por qué no eran fundamentalistas y por qué quienes sí creen en la ciencia, nada más por creerlo, eran en realidad los verdaderos fundamentalistas. Cuando se les criticaba acerca de su visión muy
complotista, ¿no? Ellos reflexionaban acerca de lo que era el complot y articulaban y daban respuestas de por qué más bien los otros eran los que no veían el complot. En fin, me pareció un mecanismo sumamente interesante que permitía una constante reflexión hacia el interior del movimiento y que creo que también ayuda a explicar por qué en estos 2 años el movimiento va evolucionando en su discurso y lo va haciendo cada vez más complejo y más rico, porque precisamente hay esta continua crítica de quiénes son y de qué están diciendo, de cómo se están posicionando. Y bueno, otro mecanismo también muy interesante es la dinámica adversarial. Es decir, si algo catalizó al interior del movimiento de protesta antivacunas, la movilización fue que fueron profundamente atacados o altamente atacados por la sociedad, los medios de comunicación, en fin, ¿no? Y esa dinámica adversarial, ese continuo señalarlos, etiquetarlos, incluso ponerse a ellos, no permitir en algunas ocasiones que hicieran sus propias manifestaciones, es estarlos continuamente estigmatizando. Esa dinámica adversarial fue también construyendo una identidad muy fuerte, una identidad en la que, pues al ser continuamente atacados, ellos o ella y ellas se iban a sí mismos reconociendo cada vez más como un grupo especial y como un grupo único frente a toda la demás sociedad, ¿no? Y bueno, una vez que desarrollan su propia identidad y su programa, también ellos comienzan a hablar de los otros, ¿no? Hablar de los otros, de la sociedad, como sociedad, ya lo había dicho, alineada, alienada, ideologizada, poco crítica, poco comprometida con la sociedad, en fin. Entonces, esas son las dinámicas del programa y de la identidad que me parecieron muy, muy relevantes para entender más la lógica interna del movimiento antivacunas, al menos como se manifestó en México. Y ya que estoy terminando, quisiera hablar unas cuantas cosas sobre el repertorio de protesta. Una vez que tenemos ya un programa y una identidad muy definida, ¿cómo se manifiestan sobre las calles? Evidentemente, a través de la comunicación de emociones, el miedo fundamental, movilizaciones con sentido estratégico, ¿no? Sabían a dónde ir, para qué ir, cuáles eran los siguientes pasos que tenían que hacer, ¿no? Primero ir a un hospital, después ir a la corte, en fin, ¿no? Toda una construcción, no solamente discursiva, sino de protesta misma. Hay también en sus repertorios de protesta liderazgos muy interesantes, líderes que tienen o son figuras en otros ámbitos sociales, artistas, médicos, abogados reconocidos, que tienen su propia identidad, su propia legitimidad, su propio reconocimiento, su liderazgo en sus propios nichos y que ese capital social, cultural, lo traen al movimiento antivacunas y también dentro del movimiento antivacunas logran hacerse de una posición de poder interesante. Un repertorio convencional de protesta en el sentido de que pues, eran concentraciones, eran pancartas, eran carteles, eran consignas, lo que normalmente utilizaban cuando se manifestaban sobre las calles, una capacidad relativa de convocatoria, ya lo había dicho, ¿no? Sí logran llamar la atención en muchos lugares del país, en algunos con concentraciones muy pocas, en otros sin concentraciones, pero sí hay esta capacidad. Medios de comunicación fue fundamental y aquí, sobre todo, me parece, creo que ese fenómeno estaría muy interesante seguirle la pista. Creo que la energía social, si me permiten la palabra, que se vierte sobre las calles, este movimiento sobre todo la virtió sobre las redes sociales, ¿no? Sí hubo concentraciones en las calles, pero fueron muchísimo más lo que ocurrió en las redes sociales y creo que es precisamente esta energía social que vierten sobre las redes sociales lo que permite entender cómo este movimiento fundamentalmente creció en ese universo, ¿no? Como mostraba hace rato al inicio de la charla, si hoy vemos el grupo de Telegram, tienen 10,000, 15,000 mensajes, porque la intensidad con la que siguen ahí discutiendo es hoy, 4 años después de esto, todavía sumamente intensa.
Y bueno, las consignas, podemos hacer la revisión un poco de lo que había dicho sobre la identidad y el programa, la podemos hacer revisando solamente las pancartas que les acompañan, ¿no? Y vemos cómo van sintetizando sus identidades en estas carpetas. Bueno, este, mensajes. Bueno, para concluir, me gustaría decir que la protesta desde el movimiento antivacunas tiene elementos cognitivos, normativos y emocionales, es decir, ya lo dije muchas veces, solamente para que dejarlo como una de las cosas interesantes, no es un discurso irracional, al contrario, no, hay una posición moral sumamente fuerte, se ven, sí, sin duda, como quienes tienen la razón y están en el lado correcto de la historia y apelan enormemente a la comunicación de emociones para sostener esa infraestructura comunicativa y esa infraestructura material, ¿no? Esto lo han desarrollado de una manera sumamente interesante en una identidad y un programa que se vierte en todos los chats y en todos los colectivos o redes sociales que uno entre. Hay, insisto, un aire de familia ahí enorme que nos hace pensar que pues, no es solamente una cuestión de colectivos o de algunos colectivos, sino que es ya una cuestión, como decía al principio, también global. Eh, Hay una tematización, ya lo había teorizado Luhmann desde antes, una tematización de los problemas que presentan los sistemas funcionales, ¿no? Hablan sobre los problemas mismos de las ciencias, sobre los problemas mismos de la política, sin embargo, y utilizan muchos elementos de la comunicación política, la comunicación científica, sin embargo, pues no hacen una introducción, no logran pues cambiar la lógica de estos sistemas, ¿no? Pero sí lo tematizan y sí lo señalan. Y finalmente, lo que me parece más interesante es que hay una autorreflexión de la sociedad moderna como un todo en los discursos mismos de estos movimientos de protestas, particularmente en este movimiento antivacunas, no solamente desde hacia adentro, sino nosotros desde fuera, se hace una reflexión eh, de la sociedad desde la sociedad, ¿no? Es decir, comenzamos a reflexionar a partir de la ciencia, a partir de la moral, a partir de lo jurídico, a partir de lo político, y esto gracias a que este movimiento logra sintetizar en su discurso y en su construcción de la protesta, pues una crítica moral, política, científica, social y jurídica, incluso religiosa, solo que no lo mencioné mucho, sobre la sociedad moderna y la sociedad actual. En ese sentido, me parece que hace una contribución enorme en términos de reflexión sobre lo que fue el COVID y sobre lo que pensamos y seguimos pensando sobre la ciencia, sobre la política, sobre la moral, sobre lo jurídico. Y bueno, pues sin más, no, ya era, no sé por qué, no sé, lo dejé ahí. Y bueno, nada más, esto solamente para especialistas, un poco más de información sobre el proyecto. El objetivo fue descripción del movimiento antivacunas de México, tiempo de trabajo 6 meses, costo ninguno. Y bueno, pues agradezco la atención y nuevamente al profesor Carlos Sedano por el espacio en el seminario que tiene a su cargo. Edgar, pues una exposición muy interesante de observaciones detalladas sobre códigos, comunicaciones basadas en miedo ante los riesgos y peligros que señalan estos movimientos de protesta. Quedamos en espera de preguntas y comentarios. Esta sobre movimientos de protesta me gustó mucho, me resultó muy interesante el título de tu conferencia, Desafíos a la autopoiesis, ¿no? Es decir, desafíos a la autopoiesis de la sociedad, a la autorreproducción de los sistemas funcionales, el de la salud, por ejemplo, el de la ciencia, el poder, el gobierno, y que se podrían mostrar a través de estos movimientos. Pero realmente es un desafío a la autorreproducción de estos sistemas en términos de que no se sigan reproduciendo.
o es una llamada de atención? Sí, tienes toda la razón al ponerlo en duda, ¿no? En realidad, y por eso quise ponerlo ahí también en estas preguntas del fin de la humanidad o el fin de la protesta social, el fin de la autopoiesis de los sistemas funcionales. Y no, en realidad no. En realidad es un llamado a la alarma, es un llamado de atención a fallas que tienen estos sistemas, sin duda alguna. Y bueno, lo que plantea el título es un poco jugar con estos términos, ¿no? Finalmente, el movimiento de antivacunas sí tenía en algunos sectores, porque como todo movimiento, como todo fenómeno social, como todo movimiento de protesta, tiene sus alas radicales, sin duda alguna, ¿no? Y uno se encuentra con espacios en estos chats de redes sociales, uno se encuentra con espacios en donde realmente hay posicionamientos en dejar a un lado el discurso científico, ¿no? En abandonar la idea misma de la ciencia, dado que ha producido, parafraseando un poco, más maleficios que beneficios, ¿no? Entonces, para algunos sectores del movimiento, sí, hay que terminar con la ciencia y con quienes hacen ciencia, hay que dejar a un lado eso. Hay que terminar con el Estado y con las políticas. Hay que terminar también con el derecho, con 2 o 3 principios es suficiente. Entonces, sí hay posicionamientos muy radicales que en última instancia podría ser que ponen, al menos en términos del llamado, es un riesgo para la propia autopoiesis, ¿no? Pero no representan un riesgo. Finalmente, como sabemos, teóricamente y creo que analíticamente también muchos estudios pues, demuestran que finalmente los movimientos sociales lo que hacen es tienen esta función que tú llamas bien de alarma, ¿no? Y realmente pocas veces se logra traducir la alarma, se logra traducir el miedo, se logra traducir las demandas en digamos, insumos para la política. Si acaso la política tomará algunas cosas y las traducirá a sus propios códigos, pero ya van bastante descafeinadas, ¿no? Y lo que queda al movimiento, pues es seguir en su proceso de radicalización. No de casualidad, insisto, si uno ve otra vez el Telegram y se asoma, ahí siguen y siguen cada vez más radicales. Creo que la radicalización, este desafío a la autopoiesis del sistema, es un discurso que les permite mantener su propia autopoiesis, ¿no? Llamar el fin de la autopoiesis de la sociedad les permite a esos movimientos seguir con su propia autopoiesis y se van radicalizando cada vez más. Pero finalmente, insisto, esa radicalización es interna. Me parece que en efecto no hay un desafío hacia afuera. Lo que sí hay es, y por eso concluía, o eran como unos elementos de conclusión, hay una reflexión, ¿no? Desde la sociedad sobre esto. Creo que sí hubo una reflexión de parte de muchos sectores sociales sobre lo que estaban planteando los antivacunas, ¿no? Sí hubo una reflexión desde los medios de comunicación, o al menos los medios de comunicación transmitieron ciertas reflexiones sobre si en verdad, si tenían razón o no tenían razón, ¿no? Si realmente iba a ocurrir lo que decían o no. Y entonces vimos incluso muchas campañas desde el propio gobierno, ¿no? De llamar a la población a la vacuna, hubo muchas campañas desde el propio gobierno de por qué había razón en las vacunas, por qué las vacunas era algo bueno, en fin, creo que en ese sentido sí hubo una reacción desde la sociedad, pero insisto, no creo tampoco como tú que fuese un momento en que se pusiera en duda, en crisis, esa misma autopoiesis. Te comento esto porque me parece que ya conocemos la indiferencia que normalmente tienen los sistemas a cosas que no están basadas en sus propias comunicaciones. Es decir, si no entras dentro de su propia comunicación, si no eres miembro del sistema de la ciencia, es muy difícil que la ciencia cambie, o los gobiernos en sus políticas, o los sectores de salud con sus médicos, con sus protocolos. Es decir, cada uno de estos sistemas como que mantiene una distancia. Pero lo que es cierto es, por ejemplo, cambios en la ciencia que tienen que ver con estos movimientos, como esto de la ciencia libre abierta.
esta ciencia abierta en la cual los protocolos de investigación se ponen al público abiertos para que la ciudadanía haga comentarios, críticas, haga propuestas, plantee cosas, discuta, que antes no había y que aparece con ciencia abierta y que sí es una forma interna de la ciencia de tratar de acercarse a la ciudadanía, a las poblaciones, a otros ámbitos diferentes al de ella misma, ¿no? Fíjate que ahora que mencionas esto de que en efecto no hay no se reintroduce el discurso antivacuna en la ciencia o en la política, y claro, está el ejemplo que das donde, ¿no?, vemos esas reacciones. Lo que sí ocurre es al revés. Al de interior del movimiento antivacuna sí se reintroduce el discurso científico, por ejemplo, ¿no? Como decía hace rato, muchas de sus integrantes son científicos, científicas, que lo que hacen es complejizar el discurso antivacunas, ¿no? Siendo, digamos, competentes en el discurso de la ciencia, estas personas lo que hacen es aportar al discurso antivacunas e irle señalando los puntos ciegos, los puntos frágiles de su arquitectura conceptual, irla enriqueciendo y irla fortaleciendo. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que al no encontrar resonancia en la política, ni en los medios de comunicación, ni en la sociedad en general, al no encontrar esa irritación afuera, lo que hace es que hacia adentro sí se vuelve a producir una mayor resonancia y una mayor irritación. Y el movimiento se mantiene, ¿no? Eso es lo interesante. El movimiento se mantiene y ahí sigue vivo, efervescente, precisamente me parece por esta suerte de aislamiento y de rechazo que sigue experimentando desde fuera, ¿no? Entonces, seguramente, como hemos visto, tendremos mucho movimiento antivacunas durante los próximos años o décadas, o incluso mientras tengamos enfermedades y crisis de salud como la que tuvimos hace 4 años. Tenemos una pregunta del doctor José Pablo Tobar Quiñones, de España. Dice: gracias, Edgar, como siempre, una exposición muy didáctica y de gran profundidad. Como preguntas, ¿has notado alguna diferencia entre el funcionamiento de este sistema de protesta que se ha constituido desde las redes sociales con relación a aquellos que sí han, dice Lacando, algún calado en los medios tradicionales, como ejemplo algunas teorías de la conspiración? Creo que el corrector aquí nos jugó una mala pasada y no señaló con claridad lo que José Y Pablo quería decir. Pero me parece que es esta diferencia entre el uso de las redes sociales y las clásicas teorías de la conspiración de corte tradicional, de medios tradicionales. sí, bueno, sí, yo también me quedo un poco pensando más o menos el sentido de la pregunta. Aquí lo interesantísimo es ver finalmente cómo ponen entre paréntesis esta idea de racionalidad, ¿no? Si bien decía yo que hay una lógica detrás de su discurso, lo cierto es que van entreverando, van anudando, van tejiendo finamente elementos que desde el discurso hegemónico son irracionales, los van finamente tejiendo con elementos racionales, ¿no? Entonces, por eso de pronto una teoría de la conspiración tiene pleno sentido desde su propio horizonte de sentido. Por muy disparatada que pueda sonar para alguien de fuera, adentro adquiere una lógica muy clara cuando se anuda con otros elementos conceptuales y con otras creencias profundas del movimiento. Entonces, en ese sentido me parece, bueno, una de las inquietudes que tengo es hacer un trabajo más amplio sobre el discurso. Aquí lo que mencioné fue una sección del artículo, ¿no? La del programa es una sección del artículo nada más, porque hablé de los colectivos, hablé de los repertorios de protesta, en fin. Pero vale mucho la pena, de hecho, si le echan un ojo al artículo, que está en la revista MAD, hay una breve sección donde hago un análisis del discurso
que emite uno de sus dirigentes y activistas en una manifestación, ¿no? Y ahí voy analizando cómo este discurso se va montando sobre certezas científicas y sobre certezas de la vida cotidiana que de repente cuando uno lo ve como un todo, dices, esto es algo, esto es un ensayo, ¿no? Pero bueno, hay que irlo desmenuzando muy finamente para darte cuenta en dónde empiezas a ver las trampas, ¿no? Discursivas. Pero bueno, creo que falta todavía trabajar más esa parte del discurso del movimiento antivacunas porque vale mucho la pena ver esta construcción conceptual. Bueno, pues con estas apreciadas conclusiones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece a nuestro estimado doctor Edgar Guerra su valiosísima participación. No, al contrario, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Carlos Sedano, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en el seminario. Y pues nada más para terminar, este trabajo comenzó gracias a la iniciativa de la doctora Carolina Espinosa, junto con Julio Labrada, ¿no? Liliana Ramírez, que coordinaron y impulsaron el seminario La Pandemia de la Sociedad, donde también se encuentran trabajos muy interesantes. Y bueno, la revista MAD también hizo una enorme contribución dando un espacio para que este trabajo se publicara. Gracias nuevamente, Carlos, y buen fin de semana. Buen fin de semana, Edgar. Gracias. Gracias.